Hola maestro y compañeros, este es el video de base de datos sobre los conceptos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos relacionados entre sí para almacenar y gestionar información, que está estructurada y organizada de forma que pueda ser compartida por muchos usuarios de distintos tipos, que ha sido diseñada para satisfacer los requerimientos de información de una empresa u organización. ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Atomicidad. Es la propiedad que asegura que la operación se ha realizado o no, y por lo tanto ante un fallo del sistema no puede quedar a medias. Se dice que una operación es atómica cuando es imposible para otra parte de un sistema encontrar pasos intermedios. Consistencia, integridad. Es la propiedad que asegura que solo se empieza aquello que se puede acabar. La propiedad de consistencia sostiene que cualquier transacción llevará a la base de datos desde un estado válido a otro estado también válido. Aislamiento. Es la propiedad que asegura que una operación no puede afectar a otras. Esto asegura que la realización de dos transacciones sobre la misma información sean independientes y no generen ningún tipo de error. Durabilidad. Persistencia. Es la propiedad que asegura que una vez realizada la operación, esta persistirá y no se podrá deshacer, aunque falle el sistema, y de que esta forma los datos sobrevivan. Ventajas de las bases de datos. Independencia de los datos, coherencia de los datos, mejor disponibilidad de los datos, mayor valor informativo, mejor semántica de los datos, mayor eficacia en el tratamiento de los datos y reducción en el espacio de almacenamiento. Desventajas de las bases de datos. Instalación costosa, personal especializado, instalación larga y difícil y falta de rentabilidad a corto plazo. Sistema de gestión de base de datos, por sus siglas CGBD. Principalmente suministrará la interfaz entre los datos y los usuarios. Son todos los programas, lenguajes que suministran a los usuarios los medios necesarios para controlar y manipular los datos almacenados en la base de datos, garantizando su seguridad ante operaciones aisladas. Modelo entidad-relación. El modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre estos objetos. Una entidad o una cosa en el mundo real, que es distinguible de otros objetos. Las entidades se describen en una base de datos mediante un conjunto de atributos. Una relación es una asociación entre varias entidades. La estructura lógica general de una base de datos se puede expresar gráficamente mediante un diagrama entidad-relación, que consta de los siguientes componentes. Rectángulos, que representan conjuntos de entidades, elipses, que representan atributos, rombos, que representan relaciones entre conjuntos de entidades, y líneas, que unen los atributos con los conjuntos de entidades y los conjuntos de entidades con las relaciones. A continuación podemos ver un breve ejemplo de un diagrama entidad-relación. El objeto cliente tiene los atributos ID cliente, nombre del cliente, calle cliente y ciudad cliente, mientras que el objeto cuenta tiene los atributos saldo y número de cuenta. Cliente y cuenta están relacionados por impostor. Modelo relacional. En el modelo relacional se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Cada tabla está compuesta por varias columnas y cada columna tiene un nombre único. El modelo relacional es un ejemplo de un modelo basado en registros. Los modelos basados en registros se denominan así porque las bases de datos se estructuran en registros de forma fija. Cada tabla contiene registros de un tipo particular. Cada tipo de registro define un número fijo de campos o atributos. Las columnas de la tabla corresponden a los atributos del tipo de registro. Como aquí podemos ver, tenemos dos ejemplos en el cual
El ID del cliente, nombre del cliente, calle del cliente y ciudad del cliente eran atributos y ya están llenadas por varios registros. De igual manera con lo de cuenta, que sus atributos eran ID del cliente y número de cuenta. Normalización. La normalización de las bases de datos es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos, disminuir los problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. Primera forma normal. Una tabla está en primera forma normal si todos los datos son atómicos. Un atributo es atómico si los elementos del dominio son simples e indivisibles. 2. La tabla contiene una clave primaria única. 3. La clave primaria no contiene atributos nulos. 4. No debe existir variación en el número de columnas. 5. Los campos no clave deben identificarse por la clave de dependencia fundamental. 6. Debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas. Es decir, si los datos cambian de orden, no deben de cambiar sus significados. Segunda forma normal. Dependencia fundamental. Una relación está en segunda forma normal si se encuentra en primera forma normal. Y si los atributos que forman parte de ninguna clave dependen de forma completa a la clave principal. Es decir, que no existen dependencias parciales. En otras palabras, podríamos decir que la segunda forma normal está basada en un concepto de dependencia completamente funcional. Una dependencia funcional es tal que X dependa de Y. Es completamente funcional si al eliminar el atributo A de X significa que la dependencia no es mantenida. Tercera forma normal. Tercera forma normal. La tabla se encuentra en tercera forma normal si ya se encuentra en segunda forma normal y no existe dependencia funcional transitiva de atributos que no son clave. Un ejemplo de este concepto sería que una dependencia funcional X de Y en un esquema de relación es una dependencia transitiva y si hay un conjunto de atributos Z que no es un subconjunto de alguna clave de R, donde se mantiene X depende de Z y Z depende de Y. Forma normal de Boyce-Codd. La tabla se encuentra en Boyce-Codd si cada determinante atributo que determina completamente otro es clave candidata. Deberá registrarse de forma anillada entre las presencias de un intervalo seguido de una formalización perpetua. Es decir, las variantes creadas en una tabla no llegarán a mostrarse si las ya aplicadas dejan de existir. Cuarta forma normal. Una tabla se encuentra en cuarta forma en las cuatro anteriores ya mencionadas, y para una de sus dependencias multivariables no dependen de X y Y, siendo X una superclave que X es una clave candidata a un conjunto de claves primarias. Quinta forma normal. Como ya se ha mencionado, debe de estar en las cinco anteriores tablas ya mencionadas. Una tabla que se encuentra en la cuarta forma normal se dice que está en quinta forma normal si y solo si cada relación de dependencia de reunión, join, se encuentra definida por claves candidatas. Lenguaje de definición de datos. El administrador debe de disponer un instrumento de descripción en el que le permita asignar nombres a los campos, a los agregados de datos y a los registros, etc., estableciendo sus longitudes y características, así como las relaciones entre estos elementos. Los LMD procedimentales requieren que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo obtener estos datos. Los LMD declarativos requieren que el usuario especifique qué datos se necesitan sin especificar cómo obtener estos datos. A continuación, la imagen donde se muestra dicho caso. LMD, lenguaje de manipulación de los datos. El lenguaje que ofrece a los usuarios la posibilidad de referirse a determinados conjuntos de datos que cumplan ciertas condiciones
criterios de selección como es un atributo que tenga determinado valor o que tenga un conjunto de atributos y valores que la satisfagan. Los programadores de aplicaciones son programas que se usan para interaccionar con las bases de los datos. Los programas de aplicaciones se escriben usualmente en un lenguaje anfitrión tal como es COBOL, C, C++, Java, C Sharp, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación hay un ejemplo que marca la manipulación de datos.